Vamos a ir a Romanos, comenzar nuestra enseñanza esta mañana. Seguimos con Romanos capítulo 8. Romanos 8. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, y todo este pasaje, como empezando con Romanos 8.1, está dirigido a los que están en Cristo Jesús. Si ustedes se acuerdan, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, que esto es una respuesta al amor que Él nos ha dado, ya lo miramos a eso, todas las cosas les ayudan a bien, o trabajan juntas. Esto es, acá viene específicamente, otra vez, el apóstol Pablo decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Y importante el tema de su propósito. Vamos a empezar a desarrollar esta mañana y quisiera terminar para la semana siguiente, versículos 29 y 30, si el Señor permite. Porque a los que antes conoció, vamos a ver los 5 eslabones de lo que llaman el orden de la salvación. 5 eslabones, y se los voy a estar marcando aquí para que lo puedan ver. El primero es este eslabón, a los que antes conoció. También, dice Pablo, a esos que antes conoció, los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y como dijimos la semana pasada, que Sproul pregunta y otros preguntan por qué Pablo no mencionó la doctrina de la santificación, pero muchos creen que está en ese término, en hechos conformes a la imagen de su Hijo, el trabajo de Dios en la santificación. A los que predestinó, que es el segundo eslabón, a los que predestinó, a estos también llamó, que ya lo hemos estudiado a esto, el llamamiento de Dios, o lo llamamos el llamamiento eficaz. Y a los que llamó, el tercer eslabón, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Anoté acá abajo los 5 eslabones de Dios en nuestra salvación. Aquí están mencionados. El primero, que es la palabra presciencia en el Nuevo Testamento. Pablo no usa esa palabra, o los traductores, Reina Valera, no pusieron presciencia en el pasaje de Romanos 8.29, pero es la misma palabra griega, está en 1 Pedro capítulo 2, donde Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios, o la misma palabra a los que antes conoció. Entonces, nuestra salvación comienza con la presciencia de Dios y termina con la glorificación. Entre ellos está el eslabón de la predestinación, el llamamiento de Dios, la justificación y la glorificación. Esos son los 5 elementos dentro de nuestra salvación. Algunos dicen que este es el orden de nuestra salvación. Estos eslabones es la famosa cadena de la salvación. Tienen un solo agente, que es Dios. En realidad, en el griego se leería así: Él, que antes conoció, Él, que predestinó, Él, que llama, Él, que justifica, Él, que glorifica. En realidad, de principio a fin, es Dios. La cadena es inmutable, irrompible, eterna. De principio a fin, es el alfa y la omega, el principio y fin, el autor y consumador de nuestra fe. En resumen, podríamos decir Romanos 11.36, es el de Él, es el de por Él y es el para Él de todas las cosas. Déjenme empezar para que vamos entendiendo el texto. Su presciencia es la eternidad pasada. Nuestra glorificación es la eternidad futura. Entonces, al leer Romanos 8, 29 y 30, lo que estamos leyendo
es la eternidad pasada y la eternidad futura. Es la comprensión total desde que Dios nos escogió hasta que nosotros llegamos a gloria. Ese término, desde la eternidad y hasta la eternidad, me enteré esta semana, no lo había estudiado a fondo, que aparece solamente con 3 verdades. La primera aparece en la persona de Dios, en el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde Olam, es la palabra hebrea, hasta Olam, tú eres Dios. O sea que la frase esta, desde la eternidad y hasta la eternidad, es la extensión que nosotros no comprendemos, porque no sabemos cuánto era la eternidad pasada, tampoco sabemos cuánto va a ser la eternidad futura. Lo que Moisés escribe en Salmo 90 es que Dios es Dios desde el siglo y hasta el siglo, y que el tiempo no lo ha hecho variar. Que Él es Dios inmutable en todas las circunstancias. Déjenme para aclarar un poco esto en la mente. ¿Qué significa? Significa que las hambres, las muertes, las guerras, las pestilencias, los abortos, los adulterios, los homicidios, no han variado su naturaleza. No por un momento, en algún diluvio, como en Génesis capítulos 6 al 9, o una destrucción como Sodoma y Gomorra, o un mandar a los judíos a destruir a madres encintas, a niños y matarlos a todos, ha cesado en la voz del cielo de escucharse santo, santo, santo. A pesar de lo que está sucediendo en la tierra, Él sigue siendo el Señor juez justo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El siguiente tema tiene que ver con nosotros, que esto es parte de los 5 eslabones de Romanos 8, 29 a 30. Miren el texto, tiene que ver con la misericordia de Jehová. Salmo 103, 17, David dijo: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta, no hasta que peques, no hasta que hayas tropezado, no hasta que hayas caído. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Después, Mauro, de la reunión, necesito que me preguntes algo. Le dije a Lisa, cuando estaba en la ducha, la llamé. Le dije: Lisa, un segundo. Y me dijo: sí, ¿qué querés? Le dije: recordá esto. Estaba en la ducha y el Señor me trajo un pensamiento tremendo sobre los niños. Y lo hemos hablado esto muchas veces con Mauro. Y comenzó a cerrar el tema, mi Dios en mi corazón. Si los niños son salvos o no. Surgió esta discusión hace poquito ante su palabra en nosotros, por causa de lo que dice el Westminster, el catecismo de Westminster, que los niños salvos solamente son los niños elegidos. Solamente los niños escogidos. Y yo estaba pensando en eso, me quedo pensando, y por todo este tema que estoy enseñando, la lección divina, me puse a pensar, porque tú dices: bueno, Dios escogió a niños. Miren, cuando Dios te escogió, no eras ni niño. No existías. No había polvo. No había mundo. No había pasto, no había sol, no había luna, no había estrellas. La Biblia dice: nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que si nosotros decimos: bueno, pero no sé si a un niño, porque es niño, no había existencia, no éramos. No éramos. Cuando Dios escoge a Jeremías, no existía.
Cuando Dios comienza a pensar en Jeremías, no había Jeremías para pensar. Es el gran misterio. El gran misterio. Dios pensó en nosotros cuando no existíamos. Estábamos en un lugar, sí. Estábamos como el arquitecto, pasamos por un campo y vemos un campo totalmente despejado, están cortando el pasto y decimos, ¿qué es esto? Esto va a ser un edificio tremendo, grande. Ah, sí, pero no está, no existe. No, pero está en la mente del arquitecto que lo está haciendo en su casa, en un plano. Ya lo tiene diseñado y lo va a realizar en el tiempo. Y el gran maestro arquitecto que es Dios, en la eternidad pasada, estaba diseñando cada uno de nosotros. En tu libro, dice David en Salmo 139, estaban escritas todas estas cosas que luego fueron formadas. Se sentó como arquitecto en su mesa para diseñarme a mí y a ti. Y una vez terminado, no sé cuánto tiempo pasó, no sé cuándo sucedió, pero yo sé que yo nací en el año 1965. Y si Dios me diseñó antes de la fundación del mundo, han pasado mucho tiempo antes que Él realizara lo que Él iba a hacer en mí. Pero hay algo. La misericordia de Jehová comenzó contigo y conmigo cuando no habíamos pecado. Cuando no existía en nosotros mal. Cuando no habíamos hecho mal. Lo dice, su misericordia es desde la eternidad pasada a la eternidad futura para con los que le temen. Yo de repente me encuentro temiendo al Señor en el tiempo y yo digo, gracias Señor por la misericordia que tuviste conmigo el 14 de julio de... Yo empecé a tener misericordia en ti cuando no eras. Y voy a tener misericordia de ti una vez que tú hayas pasado a la eternidad, porque mi misericordia es desde hasta. Es como yo soy. Yo siempre he enseñado esto en los atributos de Dios, que como Dios es, así nos trata. Y si Él es eterno, nos trata con eternidad, con amor eterno te ama, con misericordia eterna. Pero noten, la última vez que aparece esta frase de la eternidad a la eternidad. Primera Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo amén y alabó a Jehová. Nehemías dice al final, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 146:48. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, ¿qué es esta clase? Es así sencillo. La frase desde la eternidad hasta la eternidad tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros en misericordia y tiene que ver con Él en alabanza. O sea que esa frase te tiene que hablar de tres cosas. Primero, la extensión de lo que es Dios. Todo lo que Él es desde la eternidad a la eternidad. Segundo, cómo Él nos trata a nosotros es desde la eternidad a la eternidad. Y tercero, Él merece toda alabanza desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, ¿qué significa? Siempre. En todo momento, en todo tiempo, siempre pertenece a Él la honra. Su presencia es la eternidad pasada, como ya dije. Nuestra glorificación es la eternidad futura. Han aquí algunas cosas que me vinieron a la mente esta mañana, mientras estaba meditando. Es una obra eterna, esa de Romanos, los 5 eslabones. Es una obra divina, porque es Él que lo hace. Es una obra de principio a fin, como Génesis 1 y 2. Habiendo acabado los cielos, descansó. Él no va a descansar hasta que esta obra en ti está terminada. Es su obra de principio a fin. Es el testelestai de nuestra salvación, Romanos 8, 29 y 30. Es el desde la eternidad a la eternidad. Es Dios que lo hace. Son las seguras misericordias de David. ¿Saben cuántos comentaristas enfatizan esta porción a la seguridad del creyente? Que si Él nos llamó a la eternidad pasada y nos lleva a la eternidad futura, es porque es una obra absolutamente segura. Es gracia del principio a fin.
y es para su gloria y para mi bien. Ahora, esto que sigue es una nota de John MacArthur. Escúchenla, tremenda. La presciencia, escuchen ahora, considera el principio del propósito de Dios. Voy a remarcar eso. La presciencia considera el principio del propósito de Dios. Su acto de elegir, el plan de redención de Dios, pasa a su predestinación, que considera el fin del propósito de Dios en su acto de elegir. ¿Qué estoy diciendo? Ahora voy a explicar. MacArthur dice entonces que la presciencia de Dios es el principio del propósito de Dios. Ahí es donde comienza su propósito, en su presciencia. Pero ¿dónde termina? En su predestinación. Este es el fin por el cual comencé en mi propósito a llamar a este grupo de personas para realizar mi propósito. El fin es hacerlos a la imagen de mi Hijo. Entonces, en la presciencia y la predestinación tenemos el principio y el fin del propósito de Dios. El principio y el propósito y el fin de ese propósito. O sea, anoté esto, presciencia y predestinación nos hablan del principio y del fin, de su propósito en redimirnos en la eternidad pasada y futura de su propósito. Miremos el primer eslabón de la salvación, que creo que por hoy no creo que vayamos a avanzar más que esto. Su presciencia. ¿Qué significa? Conocer de antemano. Miremos algunos versículos antes de desarrollar este tema. Romanos 8:29, ya lo conocen, dice: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten el texto, por favor, y quiero remarcar esto: a los que antes conoció. Ahora, la nota que sigue es importantísima para entender la presciencia de Dios. Escuchen. Dice a los que antes conoció, no dice lo que antes conoció. ¿Qué significa? La diferencia es entre conocer una persona y conocer lo que ha hecho. Hay un movimiento, en el movimiento evangélico, en la enseñanza Romanos 8:29, que dice que Dios miró a través del tiempo y miró a Jerónimo y vio que cuando tenía 27 años o 25 años iba a decidir por Cristo. Entonces lo escogió en base a su fe. Utilizó su presciencia para mirar hacia el futuro y ver en los tiempos que Jero iba a creer. Y en base a esa fe que Jero iba a tener en la persona de Cristo, entonces lo escoge. Y muchos enseñan este aspecto de la presciencia de Dios. ¿La Biblia habla acerca de esto? Bueno, hay 2 o 3 ocasiones que sí. La Biblia habla del conocimiento que Cristo tenía de los que creían y no creían. Hay un pasaje en Juan capítulo 6, versículo 67 que dice esto. Pero escuchen esta frase. A los que antes conoció, no dice lo que antes conoció. Dice que Dios te conoció a ti desde antes. No dice que Dios sabía desde antes lo que tú harías. Sin duda lo sabía. Aunque Dios sabe todo desde el principio, el énfasis no es en nuestro hacer presente, pasado y futuro, sino en nuestro ser, que es distinto. Mauro, ¿vos tenés ahí Juan 6:67? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Dice eso. Seguí leyendo el 68 entonces. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 66 entonces, ¿qué dice? El 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros. Los 12, y uno de vosotros es diablo. No. ¿No? El texto no dice eso. El texto dice, a ver, pasame un segundo. Perdón, un segundo. Lo tendría que haber puesto en las notas, pero
Ya les digo. El 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio Ahí está. quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía desde el principio, dice la Escritura, quiénes creían y quiénes no. El Señor siempre ha sabido eso. Pero la pregunta es si elección es en base a la voluntad humana o la voluntad divina. Si Dios escoge en base a la decisión futura de alguien o en la base a la decisión eterna de Dios en el pasado. Esa es la pregunta. Entonces hay un movimiento, lo que llamamos los arminianos, que tratan de como lavarle las manos a Dios y que no haya injusticia en la elección. Entonces MacArthur pregunta, está bárbaro, vamos a suponer que Dios escogió al hombre en base a su fe y vio que había un montón de gente que iba a creer el mensaje del Evangelio y dice, bárbaro, a esos escogemos. ¿Por qué hacer? MacArthur pregunta, ¿por qué hacer los muchos que no iban a escoger, los muchos que no iban a creer, sabiendo que iban a estar en el infierno eternamente? Si entonces Dios escoge en base a mi decisión por Cristo, ¿por qué es que Dios dijo, bueno, está bien, vamos a suponer que es así, vamos a creer que es así? Que Dios escogió en base a una decisión futura. No en base a Él, sino en base a mí. Porque parece ser muy arbitrario Dios en escoger todas las personas en base a sí mismo. Él en el tiempo mostró esto y se lo voy a mostrar. Dios en el tiempo mostró que no hay una sola alma que escoge a Dios. Yo le voy a mostrar eso. Pero antes de eso quiero decirles que hay un movimiento grande de gente que cree que Dios escogió en la eternidad pasada personas en base al tiempo. ¿Cómo ellos iban a responder al Evangelio? Este tema del conocimiento previo de Dios en las Escrituras parece ser un poco complicado, porque fíjense lo que dice Amós capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Está hablando de Israel. ¿Está mintiendo Dios? Dios decir, yo solamente conozco a Israel, no sé quién es Siria, no sé quién es Egipto, no sé quién es Persia, no sé quién es Babilonia, no tengo idea quiénes son estos pueblos. No, la frase a vosotros solamente, que es la misma palabra hebrea para Caín conoció a su mujer, es una relación íntima, es una relación de amor, y esto es lo que la palabra en el hebreo de presciencia significa un acercamiento en intimidad, un acercamiento en amor. Por eso la Biblia dice en Efesios 1:5, nos predestinó en amor. En amor. La idea de a vosotros solo he conocido es la idea de que Dios se extendió a un pueblo en intimidad, en amor, no como los demás pueblos. Hay otro pasaje de esto. Romanos capítulo 11, versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, acá tenemos la misma frase, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Escuchen un momento a Pablo. Está persiguiendo a la iglesia. Él ha sido conocido antes por Dios. Y Dios tiene su corazón sobre él. Y Pablo odia al Dios que tiene su corazón sobre él. Sin embargo, Dios, la Biblia dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Y cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. Timoteo. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Uno dice, pero el Señor no conoce a todos. Sí, es una realidad. El Señor conoce a todos. Conoce todas las cosas. La Biblia dice en Salmo 50, Dios conoce todas las bestias del campo. Dios sabe cuando un gorrión cae a tierra. Dios necesitaba un pollino. Cristo necesitaba un pollino, agarró y mandó a 2 de sus discípulos a pedirle a un hombre y empezaron a desatar el pollino, porque ni le preguntaban, lo estaban pidiendo prestado.
Y yo veo que eso no está mal. Si quería agarrar algo del vecino, no está mal. No, el Señor lo estaba haciendo. Y entonces salieron el hombre y le dijo, ¿qué estás haciendo? Decirle, el Señor lo necesita. Y después te lo voy a traer de nuevo. Eso cerró la boca del dueño. En la autoridad de Cristo, decirle que el Señor lo necesita. Miren, ahora, Pedro, elegidos. Y Pedro, en vez de decir a lo que antes conoció, utiliza la relación de elección. Escuchen ahora, elegidos, según la misma palabra, los que antes conoció, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Noten el lenguaje de Pedro aquí, por favor. Escuchen ahora. Elegidos, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, noten lo que sigue. Para obedecer. No obedecemos para ser. Somos, y porque somos, obedecemos. Este mismo lenguaje está en Juan 10:26. Ahora sí, esa referencia. ¿Alguien la puede leer en voz alta? Juan 10:26. Juan 10:26. ¿Leo por ahí? Sí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vosotros, dice el texto, no creéis porque no sois. El orden de Cristo es, si sois, creerías, pero como no sois, no creéis. La fe no viene antes de que Dios nos posea, viene después que nos posee. Cristo lo dijo en Juan 17, cuando estaba hablando. Los que eran tuyos y me los diste. Eran tuyos y me los diste. Los poseías antes que yo los tenía. Miren Gálatas ahora, capítulo 4, versículo 9. Más ahora, conociendo a Dios, la mayoría de las personas dicen, no, sí, yo conozco a Dios, pastor. Pero Pablo aquí corrige un poco. Más bien, siendo conocidos por Dios. Siendo conocidos por Dios. Este es el tema de presciencia. Siendo conocidos por Dios. Más bien, dice Pablo, aquí está. Miren la verdad negativa en la Escritura. Esta misma verdad, pero en el área negativa. Mateo 7:23. Entonces les declaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas nunca estuvieron en la presciencia de Dios en la eternidad. Nunca os conocí. Ahora, esta doctrina ciertamente turba. Yo siempre hago la pregunta, yo sé que tiene motivos Dios, ojo, pero siempre me hago la pregunta, ¿por qué no a todos? Luego podemos hablar de la manifestación de su ira, de su justicia. Sproul y Boyce van muy profundo con el tema de justicia y misericordia. Sproul dice justicia a los impíos, misericordia a los que Él ha redimido. Entendemos que hubo justicia en el Calvario, estamos hablando de eso. Pero Dios no me trató a mí conforme a su justicia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Él sí trata con los impíos conforme a su justicia. Es interesante en Abraham, cuando tiene esta conversación con Jehová, que está hablando ahí en Génesis 18, que él dice, ¿destruirás al justo con el impío? Abraham no le está interesando si Dios va a destruir al impío. La intercesión es, vas a destruir al justo. Él lo dice, vas a destruir al impío. Si quieres destruir al impío, destruirlo. Realmente no me interesa. No, Abraham dice, ¿vas a destruir al justo con el impío? Nunca tal te acontezca. El juez de toda la tierra no hará lo justo. Dios dijo, si hay 50 justos en Sodoma, no la destruyo por amor a los 50. No dijo por amor a los impíos.
Uno se hace la pregunta en Juan 3:16, ¿no dice la Biblia que amó al mundo? ¿No dice que amó a todos los hombres? ¿Cómo puede ser que en ese momento que va a destruir Sodoma y Gomorra no le está cruzando la mente estos impíos por amor a ellos? No dice por amor a los 50, por amor a los 40, por amor a los 30, por amor a los 20, y Abraham llegó hasta por amor a los 10. Y quedó ahí la intercesión. Dios no le dijo a Abraham, por amor a todos los que están en Sodoma, sinceramente me parte el alma que ellos estén así. No dijo en un momento, dijo, por amor a los justos no lo haré. Por amor a los justos no lo haré. No dijo por amor a los impíos. Mateo 25:12. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. Esas son las vírgenes que estaban golpeando la puerta. Y llegaron a la puerta y ábrenos. Y el Señor dijo, no sé quién son. No los conozco. Presciencia, escuchen esto ahora, está asociada a los afectos de Dios, su amor, relación íntimas, mientras que predestinación está asociada a su voluntad, su propósito. O sea, su presciencia es como Él nos amó en la eternidad pasada, nos conoció, nos amó. Su predestinación es tomar esas vasijas de amor y darles un propósito. El propósito es ser hechos a la imagen de Él. Presciencia tiene que ver con su afecto. Predestinación tiene que ver con su voluntad. A lo que Él nos lleva en ese amor. No nos deja ahí, en esa inmundicia a la cual nos escogió. Él va obrando como el alfarero con la vasija de barro para darle la forma que Él quiere, para llevarlo a ese propósito. Esa es la predestinación. Seguimos. Tomás Constable, no sé, algunos han conocido a este comentarista, a mí me gusta, dice así: la presciencia de Dios, en 1 Pedro 1:2, escribe que la presencia de Dios tiene un elemento de determinismo. Ahora voy a explicar, porque me están mirando como estoy hablando en chino. La presciencia de Dios tiene un elemento de determinismo, que significa que cuando Él estaba conociéndonos, determinó algo. Escuchen, no nos escoge por una respuesta a la nuestra, sino por una iniciativa en Él, que es diferente. Él no escoge en base a tu respuesta en el tiempo, Él escoge en base a su iniciativa divina. Nosotros queremos decir, bueno, Dios escogió en base a una respuesta. Bueno, tienes que hacerte una pregunta más. Vamos a suponer a Adán. Eso lo tenemos en el huerto. Te acercas a Adán y le preguntas, che, Adán, ¿qué tienes que no recibiste? A ver, Simón. Dijo, lo que tengo que recibir que no me gusta para nada es la esposa que... No. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Adán miraba sobre todo el huerto y dijo, en realidad lo recibí todo. Es todo de Él. Entonces miramos al tiempo futuro y veo que Mauro cree. Y le tengo que hacer una pregunta a Mauro. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si Dios se lo dio, entonces Él lo determinó antes para dárselo después, en el tiempo. Porque todo lo que realmente sucede, que Dios conoce de antemano, existe o tiene lugar debido a su voluntad soberana, dice Tomás Constable. Por lo tanto, cuando Pedro escribió que Dios escogió de acuerdo a su presciencia, no quiso decir que Dios escogió a los elegidos porque Él sabía de antemano que ellos iban a creer el Evangelio, la posición arminiana. Dios los escogió porque Él determinó de antemano que creerían el Evangelio. Miren, Cristo lo enseñó cuando estaba orando en el huerto, cuando estaba haciendo la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17. Escuchen la oración de Cristo. No ruego solamente por ellos, estaba hablando específicamente de los discípulos,
sino por los que han de creer en mí. Ahí está la fe futura, pastor. ¿Vio? Usted dice que no está. Sí está, pero escuchen el texto. Dice, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Dios utiliza el medio de gracia de la predicación para salvar a los llamados por la palabra de ellos. Sabía que van a creer porque ya va a llegar la voz del Evangelio, y en base a la voz del Evangelio van a creer. Miren Warren Wiersbe en esto. La presciencia no sugiere de que Dios simplemente sabía de antemano que creeríamos, y por lo tanto nos escogió. Esto plantearía la pregunta: ¿quién o qué nos hizo decidir por Cristo? Tomaría nuestra salvación completamente fuera de manos de Dios. En la Biblia, conocer de antemano significa poner el amor en una persona o personas de manera personal. Comentando la traición de Judas a nuestro Señor, Wiersbe escribe que antes de elegir a sus 12 apóstoles, Jesús pasó toda la noche en oración, por lo que debemos creer que era la voluntad del Padre que Judas estuviera entre ellos en el número. La iglesia está lleno, no es Julio ni Bragado, pero la iglesia está lleno de personas que dicen ser y no lo son. Cuando MacArthur, entiendo yo, fue a la iglesia por primera vez, decidió empezar a predicar el Evangelio porque creía que la iglesia estaba de creyentes inconversos, que decían creer y no realmente conocían el Evangelio. Pero la selección de Judas no selló su destino, sino que le dio oportunidad de observar de cerca al Señor Jesús, creer y salvárselo, cuando lo hizo, obviamente. Dios, en su soberanía, había determinado que su hijo sería traicionado por un amigo. Pero la presciencia divina no destruye la responsabilidad humana. Escuchen a Piper. La presciencia de Dios es mucho más que previsión. Dios no conoce los acontecimientos futuros y las acciones humanas porque las prevea, sino que las conoce porque quiere que sucedan. Se las ordena. Como afirma Job, no solo nuestra vida es corta, sino que incluso nuestros días y meses están determinados por Dios, con límites de tiempo más allá de los cuales nadie puede ir. Dios conoce y ha determinado la duración de la vida de cada persona que ha nacido. El hecho que Dios conozca y controle la duración de nuestra vida no debe llevarnos a la desesperación, sino al contrario, la seguridad y la esperanza de que nuestros tiempos están en sus manos. Miren lo que dice el diccionario bíblico ilustrado Nelson. La presciencia de Dios es mucho más que previsión. Dios conoce los eventos futuros y las acciones humanas porque Él las prevé. Los conoce porque Dios no conoce, los conoce porque Él quiere que sucedan, por lo tanto la presciencia de Dios es un acto de su soberana voluntad. MacArthur. Una explicación común de la elección es que los elegidos son escogidos porque Dios sabía de antemano quiénes lo harían. Esto define la presciencia como previsión. He oído explicar que Dios miró hacia abajo a través de los siglos de la historia, vio en virtud de su omnisciencia lo que tú y yo haríamos, y luego nos eligió y no nos eligió en función de si creeríamos o no. Hay otro tema acá, y pauso acá un segundo nomás. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo 11 cuando Cristo estaba enseñando este tema? Leí una aberración total de un comentarista. No lo quise ni poner en las notas para mostrarles, pero es un hombre respetado y dijo una seria herejía. Y lo voy a buscar y se lo voy a mandar al grupo. No voy a poner nombres. Pero dijo una seria herejía. Pero déjame decirlo así. Dios sabía que si Él hubiese hecho los milagros que se hicieron en Tiro y Sidón, en Sodoma y Gomorra, ¿qué dijo Cristo que hubiese pasado? Se hubiesen arrepentido. O sea que si Él obraba un poco más en Sodoma y Gomorra y traía unos milagros como hizo en Tiro, Capernaum, Betsaida, ellos hubiesen creído. ¿Por qué no lo hizo?
bajo su soberana voluntad. Es injusto. No. Dios les dio justicia. Lo que no les otorgó es misericordia. Ninguno está en el infierno por falta de misericordia en ese sentido. Todos estamos en el infierno por su justicia. Y aparte de eso, todos los almas que han ido al infierno han tenido ráfagas de misericordia en toda su vida. Cristo enseñó eso en Mateo capítulo 5. Y los hombres han rechazado la misericordia divina una y otra vez. No voy a leer toda la nota de MacArthur, Spurgeon. Y acá simplemente es una pausa. En tu libro, dice Spurgeon, fueron escritos todos mis miembros, los cuales fueron formados cuando aún no existía ninguno de ellos. Como ya dije, el arquitecto que Spurgeon describe, prepara el edificio, lo pone todo. Él diseñó nuestros ojos, su color, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo. Todo ordenó, todo lo decretó en la mesa suya del Salmo 139, versículo 16. El texto, paso adelante a la nota, el texto dice así: tus ojos vieron mi sustancia no formada, en tu libro fueron escritos cada uno de ellos. Escucha lo que dice el texto. Los días, que después fui al interlineal hebreo para ver si era así, los días que fueron formados para mí, o sea, desde que nací hasta que muero, cuando aún no existía ninguno de ellos. Déjame decirle esto. Colby, vas a vivir 5.694 días. Ya está en su libro. Esta mañana cuando oraba decía: Señor, ya sabes la hora, el día del mes, el mes y el año. Ricardo siempre me dice: ¿cuántas veces hemos pasado el día, el mes, el año? ¿O cuántas veces hemos pasado el mes y el día y la hora de nuestra muerte y no lo sabemos? Está en Él. Él lo sabe. Está escrito ya. Acá no profundiza el tema. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Eso solamente puede ser Dios. Nosotros como padres a veces de repente nuestra esposa queda embarazada. Nos ponemos re contentos. ¿Y qué es? Bueno, no sé, recién 3 semanas. No sabes si no sé si en él nos varón. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Vamos a sacar una ecografía para ver si Dios está haciendo bien las cosas. Y ahí está, latiendo el corazón. Nos ponemos re contentos, sí. No sabemos nada qué tipo de carácter tiene. Si va a ser nena o varón, recién un tiempo más adelante lo vamos a saber. No sabemos nada de eso. Pero ya empezamos a tener un poco de conocimiento de la obra de Dios en las oscuras del vientre. Y a veces como padres decimos: nos gustaría tener un hijo. ¿Y cómo va el tema? No, el Señor todavía no permitió. No permitió, no. Pero Dios ya sabe que hubo una Nati, un Benjamín, un Samuel, un Johnny y uno ahí que perdimos. Dios ya sabe. Él ya lo diseñó en su libro. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo puede ser esto? Antes que nacieses te santifiqué. No había existido Jeremías, no había un pelo de él, no había nada de él, una pestaña, no existía, no había carácter de Jeremías, no estaba su nombre aún. Y sin embargo Dios dice: antes de todo esto, yo te tenía en mi mente. El fundamento de la presciencia de Dios, el punto de vista de la fe prevista, también implica un problema teológico muy serio. Hace que el conocimiento de Dios dependa de consideraciones externas a Él. Pero escuchen esta nota.
representa a Dios aprendiendo de nosotros lo que haremos. Pero en toda parte de la Escritura se nos enseña que el conocimiento de Dios no se aprende de afuera. ¿A quién consultó? ¿Quién hizo comprender? ¿Quién le enseñó la senda de la justicia? ¿Quién le enseñó la ciencia? ¿Le mostró el camino a la inteligencia? Es decir, el conocimiento de Dios se fundamenta en sí mismo y en sus propias determinaciones, porque Él es eternamente omnisciente. Nunca hubo un tiempo en que Dios mirara hacia adelante para aprender a descubrir algo que desearía. Dios lo ha sabido siempre, no tiene que mirar hacia el futuro. Cuando dice te conocí, es meramente te conocí, te crié en mi mente, te formé en mi escritorio, te hice, por eso te conozco, porque yo te determiné, porque yo te diseñé, porque sos la obra arquitecta mía, por eso te conozco. Es su diseño. Escuchen ahora, este principio se ilustra en Juan 15, 16, donde Jesús afirma a sus discípulos: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por supuesto, en cierto modo los discípulos de Jesús respondieron a su llamada y en ese sentido le eligieron, pero lo que Jesús indicaba claramente es que de hecho no fue su elección de Él lo que determinó su elección de ellos. ¿Entienden eso? Vieron que iban a elegir a Cristo, entonces Cristo lo eligió a ellos. No fue su elección de Él lo que determinó su elección de ellos. Más bien, su elección de ellos fue lo que determinó la elección de Él. Así es. O sea, Cristo escogió a ellos, por eso ellos escogieron a Cristo. No es que ellos estaban por escoger a Cristo, entonces Cristo dijo: no. Justo Judas Iscariote. Y este no va a creer en mí, pero lo tengo que elegir porque me va a elegir. Judas no escogió a Cristo. Tanto como Pedro, tanto como Juan. Ninguno escogió a Cristo. Ni sabían quién era Cristo. Cristo los escogió a ellos. Anote esto. En términos más generales, afirmar que Dios nos eligió parece transmitir iniciativa divina y no una respuesta de Dios a tu decisión. Presciencia no es la elección respondiendo a la voluntad del hombre, sino por el contrario, Dios escogiendo del puro afecto de su voluntad, iniciativa divina. Y pregunto, ¿cómo puede Dios ver algo en nosotros que Él no nos vio primero? ¿Qué tenemos que no hemos recibido? El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado al cielo. Que Dios mire a través del tiempo y vea que nosotros íbamos a creer, determina que Él no es la fuente de todo y que nosotros poseemos ciertas cosas que no son de Él. Todo de Él. Ahora, tengo una pregunta. ¿Alguien me dice qué hora es, por favor? Puede ser que hoy empezamos tarde. Culpa de... 12 más 2. Hermosura. Déjenme leer un versículo nomás. Ahora, ¿cuál sería la historia de la humanidad si nosotros seríamos los que de nuestra propia voluntad escogeríamos a Dios? ¿Cuántos estarían en el cielo esta mañana? Vamos a suponer. Dios le dijo a Adán: no comas. ¿Qué hizo? Comió. ¿Cuál fue la elección de Adán? Contraria a la que? A Dios. Dios le dijo: no lo hagas. Adán lo hizo. Haz bien. ¿A quién le dijo haz bien? Ya, porque lo vieron. Son los tramposos. Sí, tramposos. Ok, haz bien. Y yo tapándola acá como si lo iba a tapar ahí. Tarado, no sé quién es más tarado. Escuchen, haz bien. Él hizo mal. Escuchen ahora esto a Israel. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Madre querida, Dios dice: te pongo la vida y la muerte. ¿Qué voy a escoger? Yo elijo vivir. Israel escogió morir. No, pastor. Sí. Transgredir el mandamiento en Génesis 2. Le dijo: el día que de él comieres, no vives, mueres. Adán dijo: bueno, vamos a probar.
mal que es la muerte. Dios le dio la sentencia más severa. Seguro no lo va a hacer. Dios sabía. Deuteronomio. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y acá agrega Dios, noten cómo empuja hacia la dirección que Él quiere. Escoge pues la vida. Por favor, ve hacia ese camino. Seguro, como dijo Satanás, me está ocultando algo. La muerte debe ser una cosa de loco. Miren, Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová. Escuchen, yo también os destinaré a la espada. A todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé. No respondisteis, hablé, no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. ¿Ustedes se acuerdan qué hizo Esaú cuando se enteró que su papá y su mamá se iban a poner mal? Si él se escogía unas mujeres de pueblos que no debía ser, pues él lo hizo para amargarles. Isaías 63. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Escuchen, Isaías. Escogieron lo que me desagrada. No quisieron oír, dice Nehemías. No quisieron oír, dice Isaías. Escuchen, 39. No quisieron oír la ley de Jehová. No quisieron escuchar. Taparon sus oídos para no oír. Escuchen, Dios le dijo, este es el camino, andad por él. Mas dijeron, no andaremos. Tomá, hacemos lo que nosotros queremos. Isaías 42:24. No quisieron andar en mis caminos. Oh, Jeremías 5 y Ezequiel 9 son tremendos. Jeremías 5, Dios le dice a Jeremías, ve y pon una marca sobre todos los que están orando, y yo tendré piedad de ellos. Y Jeremías dice, quedé yo solo. No hay nadie. No hay nadie. Jeremías 9:6, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme. Oseas 11:5, no quisieron convertirse. Mateo 22:3, no quisieron venir. En Job 21:14, tremendo texto, dicen pues a Dios, aparte de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. No queremos que este reine sobre nosotros. Esto es Dios diciendo, bueno, está bien, acá está. Vengan, ustedes eligen. Acá estuve yo, parado acá, yo soy la vida, yo soy el bien, yo soy la misericordia, yo soy la vida eterna, vengan a mí. La respuesta, clases, no, 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 no. No habría ningún alma en el cielo, porque todos aborrecen la luz, aborrecen a Dios, son enemigos de Dios. Dios tiene que hacer una obra extra sobrenatural en el hombre. Escuchen Proverbios, con esto termino. Por cuanto llamé, no quisiste oír. Extendí mis manos, no hubo quien atendiese. Desechaste todo consejo mío. Mi reprensión no quisiste. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron, ni quisieron mi consejo. Menospreciaron toda reprensión mía. ¿Saben lo que estaríamos diciendo nosotros? Más o menos en esta hora, más sí, haz lo que quieras. ¿Sabe qué dijo Dios? Escúchenme. Los dejé, por tanto. Los dejé a la dureza de su corazón. En las edades pasadas ha dejado todas las gentes, los chinos, los rusos, los norteamericanos, los brasileños, los argentinos, los canadienses, he dejado a todos
hacer lo que quieren. Oseas: Efraín, Señor, he dado a ídolos. ¿Qué dice Dios? Déjalo, que siga adorando. Mateo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Los discípulos dijeron, se ofendieron con esta palabra, Señor. Jesús dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, dejadlos. Y aquí vuestra casa os es dejada, desierta. ¿Qué es el testimonio de la Escritura? Aborrecemos a Dios, somos enemigos de Dios, aborrecemos la luz. La Biblia dice en una de las parábolas: finalmente puede matar a todos sus siervos, finalmente les envió su Hijo. Y ellos dijeron: es el heredero, matémoslo. Tenían en ellos el espíritu de homicida que Cristo enseñó en Juan capítulo 8. Tú y yo somos homicidas de Dios. Y hoy estamos adorándole. ¿Por qué? Porque Él nos escogió en amor, en gracia. Tú dices: no, déjame a mi voluntad. Vos no hagas por mí las decisiones. Yo quiero decidir. Dios dice: vas a estar en unos años en el infierno. Déjame que yo decida por ti. Porque con amor eterno te he amado. Porque desde que te llamé, dice Dios a Israel, has sido rebelde. Pero te amo. Desde que te llamé, has sido rebelde. No pienses por un momento que tu rebelión está totalmente borrada, porque Él ve que todavía sigues resistiendo a su voluntad, aun cuando ya te ama y te ha mostrado cuánto te ama. Seguimos resistiendo. Entonces, en su presencia, Él escoge en gracia un remanente para sí, en amor, porque sabe que dejado a tu decisión, nunca lo harías. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Bendice tu palabra. Sé que muchas cosas son difíciles de entender. Aún a tu siervo hay muchas otras cosas que son difíciles. Por eso te ruego que estés enseñando nuestros corazones